aquí, al pastor que puso la confianza también en mi persona. Y es motivo de alegría poder traer un mensaje de lo que Dios me ha enseñado, poder compartirlo con ustedes, ¿verdad? Escuchábamos que la canción Escondido estoy en Dios. ¿Cuántos están escondidos en el Señor? Vamos a ver cómo es esconderse en el Señor Jesucristo. Debería ser ese, pues no es el título, pero tiene que ver mucho con eso. Puede tomar su Biblia en esta hora. Gloria al Señor Jesús. Vamos a leer entonces Primera de Tesalonicenses 4, capítulo 4, verso 3. Gloria al Señor. Alabanzas a Jesús. Bueno, hay un grupo bonito en esta noche. Estamos aquí, pues, aunque no tengamos, nosotros no estamos aquí porque no tengamos nada que hacer, ¿verdad? Sino porque queremos aprender del Señor Jesucristo. Ese yo creo que debe de ser el motivo fundamental de nosotros estar en este lugar. Leamos entonces. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dejemos hasta ahí. Puede tomar asiento, mi hermano. Gloria a Jesús. Bueno, como siempre lo he dicho, estudiar la palabra de Dios es súper importante para nosotros, porque la palabra de Dios es la que nos edifica, nos hace crecer. Y es por eso que estamos aquí, como lo dije antes. Vamos a ver entonces la voluntad de Dios y el subtítulo es la santificación. Hoy es el tema de la santificación. Eso está entre la voluntad de Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios empieza, yo creo que la primera voluntad de Dios es que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Todo empieza con que Dios quiere salvarnos, ¿verdad? Y nosotros estamos aquí porque Dios le complace y nos ha llamado a esta salvación tan maravillosa. Entonces todo empieza ahí, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento ¿de qué? De la verdad. Todos sabemos y todos hemos sentido la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo creo que aquí no hay personas nuevas, ¿verdad? Solo la niña, la nieta de la hermana y María, que están en procesos del bautismo, pero por lo demás todos somos bautizados en el nombre de Jesús, ¿verdad? No veo a nadie más aquí. Entonces, todos nosotros hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Y Dios nos ha hecho que después de esto tengamos unos frutos de santificación. Eso lo dice Romanos 6:22. Y como fin, la vida eterna, ¿verdad? Esto es lo que Dios ha hecho con nosotros y tenemos esta parte. ¿Y cómo llegamos a este conocimiento? El Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios nos ha hecho libres a través de la verdad. Y dice Juan 17:7, santificados en tu verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Tu palabra es verdad. Entonces, esa es lo que nosotros debemos entender hoy, en esta noche, que la voluntad de Dios está en su palabra, que es la verdad. Gloria a Jesús. Una de las promesas que Dios nos ha hecho, una de tantas promesas que Dios nos ha hecho, porque la palabra de Dios está llena de promesas, es que Él habitará en nosotros, ¿verdad? Eso es lo que nos ha dicho el Señor Jesucristo. Pero también nos pone una condición, que debemos dejar el mundo atrás, para que Él habite en nosotros. Primera de Corintios 10:21 dice que no debemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, dice la palabra del Señor.
Nosotros sabemos que la naturaleza de Dios es santo, ¿verdad? Él es santo por naturaleza. Desde el paraíso, allá desde Adán, hasta el final de la eternidad y por la eternidad, Él es santo y la palabra de Dios lo muestra en toda la Biblia. Esta es una promesa fiel que Dios nos ha hecho, ¿verdad? De que Él va a habitar en nosotros, que Él será nuestro Dios y que nosotros seremos, ¿qué? Su pueblo. Por lo tanto, el Señor nos aconseja con vehemencia, con piedad, que no toquemos lo inmundo y Él nos recibirá. ¿Verdad? Amén. Eso lo dice 2 Corintios 6, 17. Dios quiere que seamos santos. En su voluntad quiere que seamos santos. La santidad quiere decir que somos propiedad de Dios. Al ser regenerados por el Señor de esa condición, de ese hombre natural lleno de pecado, Dios nos compró, ¿verdad? El Señor nos compró. Y por eso somos propiedad del Señor Jesucristo. Somos de uso exclusivo del Señor Jesús. También debemos entender, además de esto, de que Dios es soberano. Esta soberanía quiere decir que Dios está en control de todo, que nadie puede estar por encima de Él, ninguna circunstancia, ningún suceso, ningún hecho está fuera del control de nuestro Dios. También nosotros tenemos que saber como cristianos que el Señor Jesucristo es nuestro Señor, es el Señor de todos aquí presentes. ¿Y qué implica que Él sea nuestro Señor? Que Él tiene derecho a gobernar en nuestras vidas. Cuando vinimos nosotros al bautismo, recibimos el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y qué le entregamos al Señor Jesucristo en ese momento? Nuestra vida. Y ese entregar nuestra vida quiere decir que yo ya no tengo control ni dominio sobre mi vida, sobre nuestra vida, ya que el Señor Jesús tiene el dominio en nosotros a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Él, el Señor Jesús, debe dirigir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Escuche bien todo lo que el Señor debe de dirigir, debe de gobernar, porque Él es el Señor nuestro. Y para que esto suceda en nuestras vidas, tenemos que tener una relación con nuestro Dios, ¿verdad? Una relación íntima. No podemos estar alejados de Él. Una vez al Señor le dijeron en Mateo 12, 46 al 50, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo Él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Les preguntó. El 49 dice, y extendiendo su mano hacia los discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Mire lo que dice aquí el número 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana y mi madre. Mire, tenga muy presente esa parte. Todo el que hace ¿qué? La voluntad, aleluya, de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esta parte? Esta parte lo que quiere decir es que el hacer la voluntad de nuestro Dios nos lleva a tener una posición de intimidad con el Señor, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted cumple su voluntad, la pone por obra, usted tiene una intimidad con nuestro Dios. Gloria a Jesús. Y por otro lado, el hacer la voluntad de Dios nos lleva a tener pertenencia a Él. Vamos a mirar 1 Juan 2:17. Allí habla de la permanencia en Él. Dice, el mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si usted hace la voluntad de Dios, va a estar íntimamente con Él, se acerca a Él como familia, y si hace la voluntad, permanecerá para siempre. Entonces, a veces decimos nosotros, tomamos todas estas promesas, pero hay que tener mucho cuidado cuando leemos la palabra de Dios. El que permanece en Él, perdón, dice, el que permanece en Él es el que hace la voluntad de Dios. A veces tomamos todos estos versículos a la ligera, estas promesas, como le decíamos. Vamos a ver, Mateo 28:20 dice, Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero nosotros aplicamos mucho esto aquí, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Pero hay que mirar sobre quiénes va a estar el Señor Jesús todos los días. Sobre quiénes va a estar el Señor. Miremos entonces al principio. Dice, sobre quiénes va a estar el Señor siempre hasta el fin del mundo. Sobre los que guardan todas las cosas que he mandado. Muchas veces nos paramos aquí, el Señor estará con nosotros hasta el fin, ¿verdad? Pero olvidamos o no leemos bien y Él va a estar con los que guardan todas las cosas que Él ha mandado. Si usted no guarda todo lo que Él ha mandado, no va a estar con usted. Entonces, todo esto es necesario entenderlo para que podamos conocer la voluntad del Señor Jesús. Esa voluntad que está expresada en la palabra de Dios. Por eso es necesario conocer la palabra de Dios, alimentarse cada día de ella. Usted no se debe de quedar solamente con lo que usted escucha en este lugar, sino que ir a su casa, estudiarla, escudriñarla, para saber cuál es esa voluntad, ¿verdad? Pablo dice, en Colosenses 1:9 al 10, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, ahí está hablando Pablo, no cesamos de orar por vosotros. Él estaba orando por la iglesia. Y mira lo que estaba pidiendo aquí. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de ¿qué? De la voluntad en ¿qué? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué debemos ser llenos? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en qué, en todo, ¿verdad? Y llevando qué, fruto en toda buena obra. Y creciendo en qué, en el conocimiento del Señor. Entonces mire lo que Pablo estaba pidiendo. Él no estaba pidiendo riquezas, que seamos llenos de casas, de dinero. A veces la palabra de Dios dice que no recibimos porque no sabemos pedir, porque pedimos mal, pedimos para nuestros deleites. Y a veces ¿cuántas oraciones hay? Se escuchan, Señor, enséñeme tu voluntad, yo quiero aprender, ¿verdad? Son muy pocas. Entonces, lo que está haciendo aquí Pablo es pidiendo esa clase de sabiduría. La oración, entonces, de Pablo quiere que seamos llenos ¿de qué? De la voluntad de Dios. Vamos a mirar un poco esa parte. Pero este conocimiento no debe de ser como básico, sencillo, simple, superficial, vago y vano, sino que el conocimiento debe de ser como en toda, miremoslo allí, dice el 10, verso 10, que ese conocimiento debe ser en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Eso habla de un conocimiento no superficial, sino un conocimiento profundo de las cosas de Dios. Un conocimiento real que nos lleve a las bases de quién es Dios y cómo se relaciona Él con nosotros. Nosotros tenemos que aprender cómo es que Dios se relaciona con nosotros. Si Él es santo y Él dice que sed santos porque yo soy santo, ¿cómo se va a relacionar usted con un Dios santo? ¿Sí ven? Entonces, es con inteligencia, no es un conocimiento vano, un conocimiento pobre. Usted tiene que buscar ese conocimiento
que lo acerque a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo nos relacionamos con Él? Por eso es necesario el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de su voluntad. Esta es una garantía de que el Espíritu Santo habita en nosotros. Si nosotros empezamos a almacenar la palabra, a vivir por la palabra, eso es una garantía de que usted está poniendo por obra lo que está aprendiendo, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor, hablando de esta regeneración que Dios ha hecho con nosotros, Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, escuchen muy bien, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, gloria a Jesús. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Gloria a Jesús. Esta parte se presta mucho a veces para mala interpretación, porque yo escuché a una persona que decía que se iba de la iglesia, que porque este verso decía de que el que no tenía el Espíritu de Dios no era de él. Entonces él decía, yo no he hablado en lenguas, no tengo el Espíritu Santo, entonces me voy de la iglesia. Pero aquí no está hablando de hablar en lenguas, sino que dice, mas vosotros no vivís según la carne, y el número 8 habla que tenemos que dejar muchas cositas. Entonces lo que está hablando allí es lo que está diciendo es del comportamiento del cristiano, porque a los que se les está hablando allí ya habían recibido el Espíritu Santo. Lo que está diciendo ahí es que si alguno presume haber recibido el Espíritu Santo, pero anda conforme a la carne, esto quiere decir que no tiene el Espíritu de Cristo. Entonces, para tener el Espíritu de Cristo hay que vivir en el Espíritu, vivir para el Señor, conocer la voluntad. Una de las evidencias del cristiano que ha recibido el Espíritu Santo es su comportamiento, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. Entonces, ser llenos del conocimiento de su voluntad nos lleva a ¿qué? El verso 10, como lo leíamos ahora, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. En todo lo que usted hace tiene que llegar a ver buen fruto. Y creciendo en el conocimiento. Tenemos que crecer en conocer al Señor. Usted no se puede quedar como un niño espiritual. Pasan los años y usted tiene que crecer en el conocimiento del Señor Jesús. Gloria a Jesús. En las congregaciones hay personas que hablan en lenguas, ¿verdad? Escuchamos. Pero tienen un comportamiento incorrecto. Su comportamiento no es acorde a lo que se predica, ¿verdad? Su testimonio está fuera de lugar. El fruto es el que verdaderamente dice si verdaderamente usted ha recibido el Espíritu Santo. Es el comportamiento, es la forma de vivir. Muchos dicen hablar en lenguas, que es el testimonio de recibir el Espíritu Santo, dicen. Pero la palabra de Dios dice que para recibir el Espíritu Santo se debe haber pasado por los pasos de salvación. Creer, que es el primero, ¿verdad? Nosotros primero creímos y le colocamos la fe a la palabra de Dios, eso es creerle a la palabra de Dios. Y luego dimos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento? Empezamos a cambiar, ¿verdad? Y luego pasamos al bautismo. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, ¿qué? Estamos revestidos. Gloria a Jesús. Entonces mire que cuando usted fue al bautismo ya lo revistió Cristo. ¿Y quién es Cristo? El Espíritu Santo, Él es Dios. Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. El don es el regalo del Espíritu Santo. O sea que usted cuando fue a las aguas, ya el Señor Jesucristo lo revistió de su Espíritu. Si usted se muere, el Señor se lo lleva porque usted tiene su Espíritu. ¿Sí? No nos ganamos nada no estoy diciendo que no hay necesidad de hablar en lenguas. Sí, es una necesidad del cristiano. Pero no se preocupe usted si no ha hablado en lenguas, porque pues usted es salvo ya solamente con ser revestido del Espíritu de Dios.
que está en el Señor Jesús. Tenemos también, entonces, como les decía, un Dios soberano. ¿Qué quiere decir soberano? Que gobierna sobre todos. Gloria a Jesús. Entonces, Él nos dirige a través de su Santo Espíritu. Y Él es el que nos da la orden. Él es el que nos dice qué debemos hacer para acercarnos a Él. Como hijos de Dios, ¿somos qué? El templo del Espíritu Santo. Entonces, nosotros nos debemos examinar día tras día si verdaderamente el Espíritu Santo está en nosotros. O mirar si, por el contrario, hay infidelidad en nuestro corazón para nuestro Dios. Y si somos reprobados por la fe de nuestro Señor Jesucristo en la palabra, y si consideramos nosotros que estamos así, nos debemos fortalecer en el poder de su fuerza, que dice la palabra que es su Espíritu. Y a veces tenemos que reconocer que nosotros somos débiles y a veces un poco, excúseme la expresión, un poco lentos para oír. Nosotros a veces se habla y se repite y se dice, pero vamos caminando muy lentos, muy lentos. Entonces tenemos la palabra de Dios que es súper importante para nuestro conocimiento. Nuestro deber es hacer lo que Él ordena a través de la palabra del Señor. Si usted no vive en Cristo en arrepentimiento, en fe, no pasa por la sangre del Señor Jesucristo, no pasa por la cruz del Calvario, si usted no hace un compromiso serio con el Evangelio del Señor Jesucristo, Dios no le debe nada a usted. Si usted no quiere hacer un compromiso con Dios, pues tampoco Dios lo tiene con usted. Tenemos que hacer un compromiso. Si quiere que Dios lo ayude, usted debe pasar por todas estas cosas. Ahora vamos a entrar en el tema. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Gloria a Jesús. Entonces leíamos al principio, 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Cuando dice la voluntad de Dios, es lo que Él quiere para nosotros. Dios quiere que seamos llenos de su Espíritu Santo. Y ese ser lleno del Espíritu Santo es una pregunta muy grande. Va más allá de hablar en lenguas, como les decía. Ser lleno del Espíritu Santo es un cristiano dirigido, corregido por el Espíritu Santo. Sus acciones, sus pensamientos, sus sentimientos, todo lo que hace, la forma como se comporta, la forma como actúa, todo es controlado a través del Espíritu Santo. Ya no vivimos para nuestras emociones, vivimos para la gloria del Señor Jesucristo. Si el Espíritu Santo es como la sal en la carne. Ustedes sabían, y por la historia sabemos que antes el transporte era en barcos, y ellos no tenían nevera ni refrigeradores para traer la carne, y ellos llenaban la carne de sal. Porque la sal actúa como un conservante y no deja que se llene que se contamine y se dañe. El Espíritu Santo es en nosotros esa parte. Él no permite que nosotros nos contaminemos con el pecado. Esa es la fuerza que nos ayuda a seguir adelante. Entonces la santificación, como estamos hablando que la voluntad de Dios es nuestra santificación, la santificación viene en tres partes. Primero, hay una santidad posicional, que esa santidad posicional es pasada. Esa santidad es cuando el Señor nos justificó en la cruz del Calvario y fuimos a las aguas. Esa santidad es la que Él ya nos dio. Es posicional, ya pasó, ¿verdad? Nosotros ya hace rato nos bautizamos. Entonces esa santidad el Señor ya la dio. Él nos justificó a nosotros de esa manera a través de la fe. Por eso el Señor nos dice
un pueblo santo, ¿verdad? Porque Él nos justificó ya cuando fuimos a las aguas. Entonces esa es la santidad posicional, ¿verdad? Que es pasada. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. Cuando dice paz, es una comunión íntima con Él. Gloria a Jesús. Para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Segundo, la santidad es progresiva. Esa es la segunda santidad. Esa es la que está en el medio. Y esa santidad es la que nos toca a nosotros, porque es progresiva, va en aumento. Pero ahora vamos a hablar de ella. La tercera es la santidad perfecta. Esta santidad que vamos a disfrutar cuando el Señor nos transforme en un cuerpo de gloria semejante a Él, ¿verdad? Esa es la santidad perfecta. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios, y si somos hijos, también somos herederos con Cristo. O sea, vamos a tener un cuerpo celestial semejante a la gloria de Él. Esa es la santidad perfecta. Entonces hay tres santidades. Santidad pasada o santidad posicional. Nos puso como santos a través de su obra. Santidad progresiva, que es la que nos toca a nosotros, y santidad perfecta, que es la que vamos a tener cuando nos transforme. Gloria a Jesús. En 1 Corintios 15:52 habla de ello, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Todo esto nos lleva a buscar la imagen de Jesús. Cuando nosotros queremos ser santos es porque estamos buscando parecernos más a Él y dejar el mundo, ¿verdad? 1 Corintios 15:47, lo puede buscar allí por favor, vamos a mirar esta parte. 1 Corintios 15:47 al 49, vamos a mirar. Dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, ¿es de dónde? Del cielo. 48. Cual el terrenal, también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Y dice el 49, así como hemos traído la imagen de terrenal, traeremos ¿qué? También la imagen del celestial. Entonces nosotros tenemos que ir buscando la imagen de quién, del mundo, del celestial. ¿Y quién es el celestial? Usted debe irse pareciendo más a Dios que al mundo, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ya no lucharemos con la carne, ni con enfermedades cuando estemos en ese cuerpo celestial. Entonces, lo que une la santidad posicional con la santidad perfecta es la santidad progresiva. ¿Sí? Espero hacerme entender. Las dos primeras son actos instantáneos. La primera, que es la santidad posicional, Él no la dio en el bautismo, usted es santo. La última, que es la santidad perfecta, es cuando ya vamos a ser cuerpos celestiales, Él no la da así, tenga. Pero la santidad progresiva es la que nos toca a nosotros. Y esa santidad es un proceso, yo diría que de muchos años, ¿verdad? Algunos corren más que otros, algunos llevan años y no han podido madurar, están chiquitos porque no leen la palabra de Dios. No se llenan del conocimiento de su voluntad y entonces es difícil crecer. Gloria al Señor. Y hay una motivación para que nosotros busquemos la santidad. ¿Cuál es esa motivación? Sus promesas, ¿verdad? Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando ¿qué? La santidad en el temor a Dios. Entonces hay una motivación. ¿Y cuáles son? Sus promesas. Usted se motiva a ser santo porque hay una promesa que vamos a estar con Él, ¿verdad? Y el que tiene esa esperanza se limpia, se purifica como Él es puro. Gloria al Señor Jesús. El Señor dice que hay inmortalidad, ¿verdad? Promesa. Que el Señor se fue a preparar, ¿qué? Unas moradas en la casa de mi Padre, ¿verdad? Para vivir con Él por siempre.
Entonces el resultado de la motivación es la limpieza. Y esta limpieza debe ser integral. Hablamos mucho de los pecados fuertes como no robo, no mato, no adultero, y entonces decimos no le hago mal a nadie, ¿verdad? Pero ¿dónde dejamos, por ejemplo, el chisme? ¿Dónde se queda la vanidad? ¿Dónde se queda la arrogancia? ¿Dónde se queda la presunción? La presunción es cuando el Señor Jesucristo estaba, el diablo lo sube allá en ese pináculo del templo y dice, tírate, que Dios mandará a tus ángeles y no permitirá que le pase algo. O convierta estas piedras en pan, ¿verdad? El Señor lo pudo haber hecho. Y la Biblia lo pudo haber registrado, un milagro grande que hizo el Señor Jesucristo y dejó en ridículo a Satanás. Pero Él no lo hizo porque Él no quería ser presumido. Yo soy Dios y lo quiero hacer. Eso es lo que Él quería, que Satanás quería hacerle al Señor Jesucristo, que Él fuera ese pecado de presunción. Entonces, cuando nosotros actuamos con este pecado, es cuando decimos, me voy a comprar un Ferrari de esos de $500,000. O una casa de $300,000 y me compro un carro como los hermanos así y así y bueno, y resulta que se gana 4,000 al mes y no tiene con qué pagar toda esa cantidad de dinero, debe luz, debe agua, ¿verdad? Queda mal por todas partes. Eso es ser presumido, presunción, eso es un pecado de presunción. Los ídolos. Nosotros a veces decimos que la iglesia tradicional y a veces hablamos de ellos que tienen ídolos. Y nosotros tenemos ídolos, hermanos, como el ídolo del trabajo. ¿Cuántos no se quedan trabajando y no vienen a la iglesia porque su trabajo es un ídolo? El celular es un ídolo. ¿Cuántos, el dinero es otro ídolo? ¿Cuántos hacen malos negocios, estafando al prójimo con tal de tener y tener con usura, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas es lo que nosotros debemos entender para vivir en santidad, esa santidad progresiva. No solo son esos pecados capitales, como se dicen, hay que tener en cuenta todas esas cosas. Entonces, como les decía, que la contaminación viene en dos sentidos, ¿verdad? Él dice, el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea irreprensible, guardado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a hablar de la carne. Cuando habla de que el cuerpo debe de ser guardado, ¿verdad? Está hablando de la carne, de esta carne. Cuando habla de esto es que el Señor, tenemos que mirar lo externo, todo lo físico, todo lo que se ve. ¿Qué ve usted de mí? Entonces, ¿qué es lo que usted ve de este cuerpo? Las palabras, las emociones, los comportamientos y el cuerpo, hermano. Vamos a hablar un poco del cuerpo. Muchos dicen que tal vez aquí no hay un principio, no hay de cómo vestir. Es tener un adorno que demuestre que nosotros vivimos la doctrina de Cristo de acuerdo a cómo usted adorne su cuerpo. Un cristiano dice cuando dice tener un encuentro con Dios, debemos mirar si es verdaderamente que usted tiene un encuentro con Dios, lo ha tenido. Porque hay algunos que solo le entregan una parte de su ser al Señor Jesucristo cuando entran a las aguas. En la iglesia, como les decía, no hay un código de vestir. Aquí no se dice que la falda va hasta los tobillos, hasta la rodilla. Que tal vez este cuello no va hasta arriba, hasta las orejas o debajo de las orejas. No hay un código de vestir. La Biblia lo que dice es que las mujeres vistan con modestia, pudor, decoro, ¿verdad? O sea, que cubran bien su cuerpo. Y el hombre que no use traje de mujer, ni el varón traje de hombre. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 22:5. Y que la mujer no use cabello corto, ni el varón cabello largo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso lo dice en 1 Corintios 11, 14 y 15. Por eso vemos que cuando usted entra aquí a la iglesia, entonces dirá, pero ¿por qué hay unos que cuando entraron se cortaron los hombres el cabello? Las mujeres se quitaron los aritos, ya no se tatúan las cejas, ya no se pintan, porque fue que
el Espíritu Santo es el que los guía a toda verdad. Aquí no se le dice a nadie, quítate eso, no, es el Espíritu Santo el que hace el cambio. Gloria al Señor Jesús. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Juan 16:13 dice eso. Entonces, si Dios cambia el corazón, entonces eso es lo que debe reflejar su vida. Si Dios hizo el cambio adentro, usted tiene que reflejarlo. Mateo 23, vamos a mirar allí, 23, 25. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso, limpian lo exterior, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia, por dentro. El 26 dice, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Si Dios, usted dice, Dios me cambió, mi corazón de piedra me lo dio por uno de carne, ¿cómo es que lo exterior no se refleja, verdad? No refleja lo que usted está diciendo. Una cosa no concuerda con la otra. Por eso el cristiano cuando dice tener un encuentro con el Señor Jesucristo, ha dejado todo el mundo, se parece más a Cristo, busca más la imagen de Cristo y se aleja del mundo. Eso es la santidad progresiva. Vamos avanzando para que seamos agradables a Dios. Y así, al usted estudiar las Escrituras, usted conoce la voluntad de Dios. Por eso es necesario estudiar, no se quede solamente con lo que escucha aquí. Gloria a Jesús, dele una alabanza al Señor. Gloria al Señor. Bueno, y dice, ya hablamos de carne, ¿verdad? Vamos a ver de espíritu. Cuando habla del espíritu, son los procesos mentales, los pensamientos en la mente. Cuando maquinamos un pensamiento, cuando tenemos una raíz de amargura contra un hermano, por ejemplo, ¿verdad? Ese hermano no me agrada, no me lo trago. Gloria a Jesús. Entonces usted empieza a maquinar en su pensamiento. Yo lo sacaría de la iglesia. Yo lo escondo. Y a veces decimos, no, yo no he pecado, ¿verdad? Pero maquinó en su pensamiento lo que usted tiene de amargura con un hermano. Y nadie se dio cuenta, porque es su pensamiento. El único que se dio cuenta es el que pesa los corazones. Gloria que es el Señor Jesús. Entonces la palabra de Dios dice que ya pecamos contra Dios, porque la palabra de Dios dice que lo que Dios está juzgando en este tiempo es la intención del corazón. Lo que pasa es que de pronto esos pensamientos, pues lo que lo controla a usted de no volverlo realidad es el Espíritu Santo, el Espíritu en uno, el que hace que no vaya allá y se vuelve una realidad lo que usted ha pensado contra ese hermano. Primera de Juan 3:15. Miremos allí, esto es importante que lo miremos. Primera de Juan 3:15. ¿Me regalan 10 minuticos más? Ya voy a terminar. Gloria a Jesús. ¿Ya lo encontraron? Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, si usted tiene una raíz de amargura con un hermano, usted es homicida. Gloria a Jesús. Espero que tenga muy presente, analice este verso. Por eso, entonces, tendríamos que hablar del perdón. Tenemos un Dios que nos perdonó, ¿verdad? Éxodo 34, podemos buscar allí. Éxodo 34:6. Allí vemos lo que dice Moisés de nuestro Dios, que tenemos un Dios perdonador. Y pasando Jehová por delante de él, clamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo ¿para qué? Para la ira y grande en misericordia y verdad,
que guardas misericordia a millares, que perdona la iniquidad. Mire aquí, la iniquidad, la rebelión y el pecado. Esto, pare ahí un momentico, quiero decirle qué quiere decir esto. Esto aquí hay 3 pecados que Dios perdona: la iniquidad, la rebelión y el pecado. La iniquidad es el pecado de alguien contra alguien. La rebelión es de alguien contra Dios. Y el pecado es de ese alguien contra uno mismo. O sea, es el pecado que está en nosotros. Entonces Dios perdonó. Aquí Moisés no dijo, es el Dios que abrió el mar rojo, el que hizo descender maná del cielo, sino que está diciendo que ese Dios es perdonador. Gloria a Jesús. Alabanzas al Señor. Seguimos. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Oiga, hermano, no tendrá por inocente. Que visita la iniquidad. Paremos ahí. Cuando dice la iniquidad es todo pecado que daña la integridad del otro hermano. Eso es iniquidad. Y dice que lo que está diciendo ahí es entonces que si usted no perdona, tampoco Dios lo perdona y no lo va a tener por inocente. Y si usted no perdona, pues Él va a visitar la iniquidad por todas las generaciones. O sea, usted tiene que perdonar, porque tenemos un Dios que nos perdonó a nosotros y Dios nos manda a perdonar. Seguimos. De los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Dios nos manda a perdonar. Mateo 6, 14 y 15. Miremos allí. Gloria al Señor. Dice Mateo 6, 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará nuestras ofensas. Gloria al Señor. Una de las cosas difíciles es el perdón. Es difícil para un cristiano perdonar a otro, porque el ofendido saca sus argumentos, se siente herido y dice, yo tengo la razón. Yo tengo la razón y yo tengo que hacer pagarle al hermano lo que hizo, ¿verdad? Y saca sus argumentos de su corazón. Pero ¿qué estamos diciendo? Que no son sus argumentos, no son sus emociones las que usted debe de tener, sino las emociones deben de ser controladas por el Espíritu Santo que usted tiene en su vida. Y si usted no tiene ese control es porque no está el Espíritu Santo gobernando su vida. Eso es lo que la palabra de Dios quiere decir. Dice vamos a mirar entonces Colosenses 3:13. ¿Qué es lo que nosotros venimos a hacer a este lugar? A ejercitar nuestra piedad, la piedad que Dios nos ha dado en nuestro corazón. ¿Cómo así? Pues ¿cómo va usted a soportar a un hermano, como dice aquí, soportando los unos a los otros? Cuando usted viene un hermano aquí y todos somos imperfectos, Nadie es perfecto en este lugar. Y unos tienen más madurez que otros. Unos son chiquitos espirituales y el espíritu es débil y hay otros de espíritu fuerte. Y los de espíritu fuerte deben de entender los de espíritu débil, debemos soportarlos. Si usted está en su casa y no viene a los cultos, ¿cómo va a ejercitar la piedad si no está aquí en la candela, en el fuego, es que somos difíciles. Los cristianos, los seres humanos es difícil. Entonces nosotros, dice la palabra de Dios, debemos soportarnos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, ¿aquí hay alguien que tenga queja contra otro? Sí, tenemos quejas. No nos gustan algunas actitudes de algunos hermanos, ¿verdad? Pero ¿qué dice ahí?
de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nosotros tenemos que ejercitarnos a la piedad. Nosotros estamos aquí es para eso, para crecer. Cuando dice la palabra de Dios que estamos unánimes juntos, fuera de que estamos cantando coros cristianos, que alabamos al Señor, debemos ser unánimes juntos en la forma de ser. Ese carácter del cristiano tiene que ser formado. Eso es lo que está diciendo el Señor. No podemos aquí decir que lloré yo aquí arriba, aleluya, gloria a Dios, qué lindo el culto, y usted lloró allá, pero ya se terminó el culto y usted no va por allá porque allá tiene una raíz de amargura y se echó por este lado y agachó la cabeza y se fue. ¿Usted cree que eso es estar lleno del Espíritu Santo? Eso es usted ser dominado por el Espíritu Santo. Entonces lo que Dios nos manda aquí, soportémonos los unos a los otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también nosotros, así vosotros hacedlo. ¿Cuántas quejas Dios no tendría de nosotros en el mundo? Y Dios nos sacó de allá. Gloria al Señor. Alabanzas a Jesús. Gloria a Jesús. Entonces, otra parte ya para terminar, me quedan 2 minuticos. El adulterio. Otra cosa que está aquí en la mente. Cuando a veces nosotros vemos, más que todos los hombres, no sé si de pronto a las mujeres no les pase mucho. Cuando ve una mujer muy hermosa en un supermercado y le echa el ojito y como está, en el mundo decía uno, mira cómo está de buena. ¿Buena para qué? Para tener relaciones sexuales. Y en la mente usted ya empezó a trabajar. Y la mente empezó a trabajar, ¿verdad? Voy así, la invito allí, hago así, me la llevo por allí. Y esto es lo que Jesús llama adulterio cuando la mente se nos encuba esas cosas. Mateo 5:28. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en el corazón. Entonces, por eso les decía, Dios lo que está mirando es la intención del corazón. ¿Cuál es la intención de su corazón con su hermano? ¿Cuál es la intención de su corazón cuando usted está solito en su casa? Saca el celular y ¿qué ve en su celular? En su trabajo. Entonces, todas esas cosas es lo que Dios quiere que cambiemos, que esa santidad progresiva empiece a avanzar, que usted no se quede chiquitico. Como conclusión, hermanos, entonces, ¿qué pues diremos? Romanos 6. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pregunta. De ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, oiga, ¿cómo viviremos aún en él? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, no reine en este cuerpo, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias. Por eso Dios nos ha dotado de algo que se llama dominio propio. Y esa concupiscencia, cuando fuimos al bautismo, esa está dormida, esa no se ha ido de usted. Esa está con usted todavía. Por eso dice que de manera que no lo obedezcáis en vuestras concupiscencias, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no nos gobierna. Si usted peca después de bautizado, es porque usted quiere, por voluntad propia, porque usted ya conoce qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso es lo básico del cristiano. Ya lo que ahora tenemos nosotros que empezar, que en el medio ese gris empiece a tomar un gris como más color, ¿verdad? Y usted sabe que cuando sale de su casa, usted va a tener que tomar decisiones en el trabajo, en el estudio. Y esas decisiones tiene que usted pensar, ¿será que esto agrada al Señor? Entonces, eso es lo que tiene que usted entender y tenemos que entender para poder mejorar en esta santidad progresiva. De manera que ya no soy yo el que hace esas cosas, sino el pecado que mora en mí. Eso es lo que dice Pablo. Entonces, mis hermanos, espero haberme hecho entender con la palabra del Señor. Aquí no edifica lo que yo diga, aquí no edifica lo que el pastor diga, aquí edifica lo que diga la palabra del Señor. Entonces hay que ponerla por obra, mis hermanos, hay que conocer la voluntad de Dios a través de su palabra,
La santificación es una voluntad de Dios. Entonces, hermano, trabaje en eso. Viva para el Señor. Estamos buscando una patria celestial, ¿verdad? Entonces, eso es lo que usted tiene que trabajar. Usted no debe de ser como los que no son entendidos. Aquí hay personas, nosotros somos personas inteligentes, porque Dios nos ha dotado de ese entendimiento. Usted sabe cómo está en este momento su vida, cómo está su santidad. Entonces, ubíquese en sus pies. ¿Qué le va a decir al Señor en esta hora? Usted, yo creo que debe tener una palabra para el Señor, de agradecimiento. ¿Qué es lo que usted tiene en su corazón? Entonces, usted le va a decir, va a orar a Dios, le va a dar gracias por la palabra. Vamos a pedirle al Señor que nos guarde a la salida de este lugar, que nos edifique más y más con su palabra. Ore, hermanos. Señor Jesús y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. Gracias porque nos edificas cada día más, Señor Jesús. Queremos mejorar la santidad, queremos aprender a perdonar a nuestro hermano, queremos aprender a dominar esos pensamientos, que tú dirijas nuestra vida a través de tu Santo Espíritu, que tú nos ayudes a controlar estas emociones, Señor, que tú nos dirijas hasta que vengas por nosotros, Padre Santo. Te amamos y por eso es que estamos en este lugar, Señor, porque queremos buscar tu rostro, queremos verte el día de mañana, allá en tu presencia hasta que venga, hasta la eternidad, Señor. Somos débiles, Padre Santo. Somos necesitados, a veces somos lentos para oír tu palabra y no cambiamos, Padre Santo. Ayúdanos a guardarnos, Señor Jesucristo, en el cuerpo y en el alma, a ser un testimonio vivo de tu amor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Y lávame, renuévame, transfórmame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. Aleluya. Gloria sea su nombre, santo es el Señor. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Aleluya. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Aleluya. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. Gloria a Jesús. Señor, te quiero conocer. Aleluya. Señor, te quiero conocer. Gloria a Jesús. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Gloria a Jesús.
Vamos a orar entonces para despedir el servicio, que Dios nos guarde y nos lleve con bien. Y lo más importante es que se nos quede la palabra en nuestra mente, ¿verdad? Que no se nos vaya la palabra de Dios, que usted a lo menos un verso que le haya quedado y que lo trabaje estos días, usted piense en Él, que debe de mejorar, que debemos buscar más al Señor. Padre Santo, invocamos tu nombre, el Señor Jesús. Llévanos con bien, Padre de la gloria, guárdanos, Señor, protégenos, que tu Espíritu no se aparte de nuestras vidas, Padre Santo. Fortalécenos, Señor, guárdanos del mal para que no nos haga daño, Padre eterno. Guarda tu pueblo, Señor Jesucristo, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Unidos, 35 años. Iglesia Pentecostal Unida Latinoamérica.